¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos ya martes 22 de julio de 2025. Estamos con Erika Muñoz, con Leopoldo Moreno y con Mauricio Pérez. Y bueno, tenemos una invitada para conversar la primera media hora del programa. Así que Mauricio Pérez tiene los honores que básicamente dice relación con esta discusión sobre la obligatoriedad o no del voto de los extranjeros en nuestro país, sobre todo para lo que significa la contienda electoral de noviembre próximo. Mauricio. Bueno, primero, muchas gracias. Saludos a nuestro querido equipo Carta Ciudadana, a la gente que nos escucha y nos ve. Y tenemos una invitada que ya estaba en el programa, la hemos tenido otras veces con nosotros. Me acuerdo para el 4 de septiembre también nos tocó en esa elección del plebiscito. Más que todo, empezar a ver visiones. Desde la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos teníamos una muy buena relación eh, con todos los extranjeros de este país que están avecindados acá, no solamente Guaraquena, obviamente, y de Venezuela, y yo creo que varios la conocen, pero la vamos a presentar como corresponde, pero estuvimos conversando y armando esos mismos puentes que hace un poco la coordinadora de unir a diferentes conglomerados, y nos tocó participar mucho ahí con los cubanos, colombianos, peruanos, bolivianos, sí, de todo en Chile, pues este es un país de inmigrantes. Yo soy inmigrante español y francés, o sea, tengo por los dos lados acá, todos somos inmigrantes, la mayoría, así por lo tanto, bienvenidos los inmigrantes que entró por la puerta ancha como entró Guaraquena en su minuto. Guaraquena, como muchos recordarán, en algún minuto fue, ¿cómo era tu concepto? Era la embajadora plenipotenciaria de Juan Guaidó. ¿Cómo fue? Guaraquena, preséntate tú mejor, que sale mucho más sencillo en su Igual yo minuto quiero, tu primer cargo. igual yo quiero decir que yo soy pueblo originario, ¿ah? Yo no soy hijo de inmigrante, ¿ah? Por si acaso. Tú eres Buena. chileno al 100%. O sea, debo Oye, tener Pero con algún pinta europeo. ascendente inmigrante, pero por allá por el año 1590, a ver si no tengo idea, pero yo soy pueblo originario. oye, yo Por ni el eso, porte. me sumo a lo que dice Felipe, yo ni eso, porque mi familia es originaria de la zona del Empedrado, en la séptima región, o sea, originario, pueblo originario, yo de migrante no tengo nada. Yo España, No, tengo y lo, allá. y lo No, de yo no, Felipe, yo me sumo a que yo siempre noté Chile hasta los huesos. En Felipe siempre noté una fisionomía mapuche, siempre. Por Yo el lo porte, miré, por el Porque porte. en algún minuto un hubo una cruce trazabilidad de un islandés, porque yo me Un, hice un tema Te lo ¿cómo se llama? hiciste. De De, gen. genético, de De genético, gen, genotipo. ¿no? pero que es medio traicionero porque el banco de genes no está todo integrado. Voy a exagerar. Si existen en el mundo 240 razas, estoy inventando, ¿ah? No es así, pero Ujú. suponiendo, y hay no sé cuántos países, bueno, en ese banco no están todas las razas ni todos los países, por lo tanto, no necesariamente vas a hacer match, Ya, ¿se entiende? perfecto. Entonces, Sí, sí, pero sí, está bien. sí hubo un match con alguien de Islandia, pero eso no significa que yo tenga ascendencia de pueblo originario, porque de hecho en ese examen más del 60% de mi sangre es pueblo originario. Pero bueno, ya, Sí. hecha Mira, la pues, aclaración, dale oye, no pues. no, oye. Felipe Melinao. Bueno, Argentina, tú estuviste, bueno, te tocó como venezolana venir a representar en un minuto que el pueblo venezolano trató de levantarse, ¿cierto? La primera vez, ahí a través de oponerse al gobierno de Maduro. Y te tocó ser como una embajadora, ¿cierto? Para ponerlo ese concepto, porque Sí, objetivamente era distinto el concepto, ¿cierto? Pero era sí, un era tipo de como el embajadora. representante del gobierno encargado Juan Guaidó, que no era no era la primera vez que el pueblo venezolano se levantaba y se No, no, organizaba me en refiero contra de Maduro. O sea, políticamente, no, no, me refiero políticamente como crear un gobierno paralelo para ojalá tratar de armar las fuerzas y tratar de gobernar. sí, Bueno, sí, y, sí. y la segunda vez recientemente hubo una tremenda votación que fue un robo descarado y a mano armada que Sí, todo el mundo lo tiene súper claro. Pero ya lleva ya claro. hartos años, ya hay hartos años en Chile, yo Ya sé que tú, llevo siete, llevo siete. fíjate, 7, por tanto debería poder votar. Mira, nosotros desde la coordinadora, el tema del voto obligatorio siempre lo peleamos posteriormente. Yo fui el voto
no obligatorio en su minuto, y después aprendí al ver las mesas de votación vacías, que era clave el voto obligatorio, y se aprueba el voto obligatorio. Se aprueba obligatorio también para los extranjeros, muy promocionado por todo lo que es el Frente Amplio, lo apoyaban a rajatabla, hay videos que hoy día han dado vueltas por todos lados, donde estaban todos, Giorgio Jackson, la Camila Vallejo, Cariola, todos apoyando el voto de los extranjeros, especialmente la comunidad venezolana, la invitaban a votar. Pasa el tiempo, y en este país que las cosas no son correctas, porque las cosas deben estar claras antes de cualquier elección, y no dependiendo de cada elección, y esa es una modificación capaz constitucional, probable, han intentado en los últimos días, en una cuestión bastante vergonzosa, entre comillas, negociar plata por voto, una cosa que no corresponde. Y tú hiciste una columna en el libro hablando prácticamente un poco sobre, bueno, obviamente te toca mucho más el tema desde Venezuela, pero yo soy, y así lo entendí, y encuentro que es correcto, ustedes en Chile pagan impuestos, ustedes en Chile tienen sus familias, muchos de ustedes tienen hijos. Yo tengo una venezolana que trabaja con nosotros y ahí tiene un hijo chileno y no puede ir a Venezuela porque el hijo es chileno, para que entendamos. Así de importancia es. Y es su primera vez que puede votar porque ya lleva más de 5 años en Chile. Y estaba contentísima de poder votar porque para ella también le influye el alcalde que tiene la comuna, te fijáis, el gobierno que le puede dar un subsidio, se atienden en el servicio de salud, se atienden en la educación chilena, o sea, son chilenos. Otra cosa es de dónde vengan. Ahora, parece que al gobierno no le gustó que llegaran muchos venezolanos, ¿ok? ¿Será porque piensan que votan de una forma u otra? No sabía que tenían un visor para ver por quién votaban. Otra cosa es de obviedad que ustedes, lo más lejano al comunismo, lo que quieren estar porque es de donde arrancaron. Pero tú, desde el punto de vista personal, ¿te sientes una persona más como cualquier chileno que tiene las mismas obligaciones? ¿Te afecta igual el gobierno que está porque tú ya te instalaste en Chile? Cuéntalo desde lo personal. Acuérdate que este es un programa ciudadano, entonces quiero que la gente entienda cómo te sentís tú cuando alguien te quiere quitar ese derecho que estaba consagrado hasta la elección pasada, pero como no le han salido favorables al gobierno, el gobierno hasta último minuto, falta no sé cuánto para que se inscriban las candidaturas, jugando al límite. Bienvenida, Guarguena, por favor cuéntanos un poco y después vamos a ir poniendo un poco más del voto, y ahí Erika y Leopoldo también te van a preguntar. Gracias, gracias por permitirme la participación, Felipe, Erika, Leopoldo y el guaso, Mauricio. Miren, sí, uno como ciudadano que vive en Chile, que paga los impuestos, que se preocupa por quién va a dirigir las riendas del país, obviamente, y estás en Chile con una residencia definitiva, además. Solicitante de nacionalidad, no es mi caso, pero como bien lo decía Mauricio, hay personas que tienen hijos en Chile o incluso que por distintos motivos tampoco van a poder regresar a Venezuela, están haciendo su vida acá. Entonces son personas que tienen un arraigo en el país, son personas que además de sentir a Chile su segunda patria, como nos pasa a muchos venezolanos y cubanos, porque no tenemos un país al cual volver, no es lo mismo que hoy en día un chileno con democracia salga de Chile y sabe que tiene un consulado que lo atiende, sabe que puede volver a su país, o una persona de otra nacionalidad. Nosotros no tenemos un país al cual volver porque las condiciones por las que salimos no han cambiado y estamos en un país donde cumplimos las obligaciones, porque si tenemos el derecho a voto, aparecemos en el CERVEL, es porque tenemos más de 5 años en el país, es porque tenemos una residencia legal, y para tener una residencia legal tuviste que haber demostrado que pagaste cotizaciones de FP, que pagaste cotizaciones de salud, que tienes un contrato de trabajo o una renta estable mensual, alguna actividad económica, bien sea boleta de honorario, bien sea contrato, bien sea una pyme. O sea, no es una persona que está, como dicen otras personas de derecha y de izquierda, que se están alimentando el Estado, que agarran los beneficios sociales sin contribuir. No, aquí se está pagando igual. Incluso en el 2022, el 1% neto de la recolección fiscal del Servicio de Impuesto Interno fue de venezolanos, no fue de extranjeros, fue de venezolanos. O sea, a ese nivel estamos diciendo que sí se aporta al Estado. Incluso casi se triplica lo que recoge también, lo que recauda el Servicio Nacional de Migraciones respecto a lo que gasta en nosotros.
O sea, cada vez que un migrante paga una visa, paga una multa, paga la residencia temporaria, la definitiva, que es más costosa, y cuando pagamos los beneficios por nacionalidad también para la carta de nacionalidad, le aportamos al Servicio Nacional de Migraciones casi 3 veces el gasto que ellos hacen en la población migrante. Entonces, yo creo que estos espacios son importantes, como decías tú, como colectivo de Carta Ciudadana, que los ciudadanos entiendan que el migrante que está regular aporta. El migrante no está usando el Estado sin aportar nada. Dicho todo esto, que era necesario decirlo para mí, es importante que si ya tenemos el derecho al voto, de acuerdo al artículo 13-14 de la Constitución de Chile, esto no se trata de una ley, se trata de la ordenanza legal máxima del país, tenemos el derecho al voto. Bien, desde ahí, partiendo desde ahí, hablando en un término muy legal, no se ha delimitado. Hasta ahora tenemos derecho a voto en la circunscripción nacional. Elegimos presidentes, gobernadores, alcaldes, consejeros regionales, concejales. Y votamos en los plebiscitos, como en el hecho pasamos. Hoy en día, el voto no es obligatorio para nadie. En el Parlamento, en Valparaíso, en los archivos que reposan en el Congreso chileno, el voto no es obligatorio ni para chilenos ni para extranjeros. No es obligatorio para nadie. Lo que había que era la propuesta que hizo la diputada Joana Pérez, de Demócrata, Rubén Oyarzo, del Partido Radical, el diputado Manu Cherí, y otras propuestas que hay, de Rementería, creo, el senador de Rementería, creo que también, las propuestas que habían eran de que el voto fuera obligatorio solamente para chilenos y para extranjeros, con otras excepciones, las embarazadas en cierto periodo del mes, las personas que están fuera de Chile, sea sin multa. Pero yéndonos, no sé si alguno de ustedes son abogados acá, pero... pero entendemos todo derecho económico. Si hay una obligatoriedad en una ley y no hay una sanción, entonces no es obligatoria. Entonces se llama fraude, esa figura jurídica se llama fraude a la ley. Entonces el Congreso, y tanto el Congreso como la Cámara de Diputados, Senado y Cámara de Diputados, tienen que ir al fondo de esta situación que están proponiendo, porque o nos los ponen voluntarios a los extranjeros o lo ponen obligatorio con multa. No existe un obligatorio sin multa. Perdona, eso fue una negociación hace poco que dijeron, ok, ya, vamos a dejar a que todos puedan votar, pero a los extranjeros sin multa y a los nacionales con multa. Creo que esa fue la última, como para decir, ya ok, les doy el gusto, pero le vamos a pagar la multa solamente a los chilenos, que también es bien injusto, porque no es injusto porque igual, un chileno, y todo ese discurso que dice que el extranjero viene, como te decía, a hacer beneficio del Estado, por eso era que yo quería aclarar lo primero. Entonces, un chileno que se despierta a las 4, 5, 3 de la mañana a trabajar, como se dice en chileno, a sacarse la mugre para conseguir el pan para su casa, entonces además tiene que si él no va a votar, lo multan, pero si un extranjero no va a votar, no pasa nada, aunque sea obligatorio para los dos. Y te hago otra pregunta, se la paso al Polo. ¿Tú sabés que los vocales de mesa también pueden ser extranjeros porque están en el padrón electoral? Si tú no vas, te cobran entre 2 y 8 UTM por no ser vocal de mesa. ¿Sabías eso? Sí, las multas por no asistir. Multamos a las personas por no ser vocal, para cumplir nuestra obligación cívica, que todos tenemos alguna vez de ser vocales, pero sí dejamos libre a la persona que tiene que ir a votar. O sea, si trabajar las personas, les cobras una multa y no así a los que no votan. Por eso te digo que es tan descabellado que cuesta entenderlo. Polo Moreno, ¿tiene alguna pregunta sobre el mismo tema? Dale. No, básicamente un poco el feeling al final, este tema de las votaciones de los extranjeros, el voto obligatorio, se revuelve un poco con la intencionalidad que le da una corriente política y otra, ¿no? Porque acá empiezan todos con la calculadora, qué me conviene más, qué me conviene menos, entonces al final uno termina aquí sintiéndose como que todo esto una vez más lo toman estos señores políticos para el jugueteo. Para el jugueteo es, hoy día tomo lo que me conviene y voto lo que no me conviene, y mañana tomo lo que me conviene igual y sigo votando lo que no me conviene. Entonces al final no hay tal como tú muy bien lo explicas, no hay una línea ordenada en cuanto a
a la ley, obviamente, y particularmente a cómo aplicar la ley en forma justa. La ley no puede ser la ley, la justicia es porque es un balance para todos por igual. Yo creo que hoy día de repente está ocurriendo este fenómeno, que a los señores políticos la famosa ley del péndulo han tirado para un lado una cosa y ahora se les viene de vuelta y al final van quedando en jaque todo el rato, van quedando en jaque todo el rato porque en el fondo me da la idea, yo soy químico farmacéutico, estoy metido en el mundo de la ciencia, ¿verdad? Y en el fondo, al final, todo esto es para sacar un provecho político y un provecho, tal como lo hemos planteado siempre, los políticos buscan tener su sueldo todos los meses. He Feudo. escuchado, claro, he escuchado a algunos decir, oye, qué buen negocio sería ser diputado. Lo he escuchado haciendo en la televisión, justamente hemos estado hablando con algunos influencers y el comentario, oye, qué buen negocio sería ser diputado. O sea, ven la política no como un servicio público, sino que todo al revés, servirse de la plata de todos nosotros para asegurarse durante, no sé, unos años y ojalá varios años, un sueldo seguro y dejarse estar en eso. Y dejarse regalonear también, porque muchos hablan de la dieta parlamentaria y todo lo demás, pero además los políticos reciben mucho regaloneo de las empresas que buscan que se legitimicen algún proyecto, que se apuren algunas leyes, etcétera. Yo creo que hoy día se está dando esta lógica como que hay que dejar que canten todo y al final estamos viendo desnudos la fragilidad que tiene hoy por hoy todo este tema de la política. Yo siempre he criticado un poco al mundo político, insisto, como científico, porque ellos además, el político siempre nos pone en un tiempo que no existe, porque el discurso del político es mañana vamos a estar mejor. Voten por mí porque mañana les voy a arreglar el problema. No se preocupen porque va a llegar el mañana y en el mañana los tendré a todos ustedes bien. Escuchábamos a esta señora, a las chicas esta, a la Toá y a la señora Jara, que hablaban en estos debates y uno decía, wow, ¿por qué no fueron ministras del gobierno? ¿Verdad? Que eran tan buenas sus ideas y eran tan potentes sus propuestas que uno dice, wow, qué despilfarro de personajes acá, porque debieran haber sido ministras, debiera el señor Boric haber estado atento y haberles tenido de ministra, porque realmente lo que prometían era increíble. Y ahí nos encontramos con esta nueva situación que al final caemos en esta famosa mentira que nos hacen vivir en un estado ansioso. Son muy parecidos a veces y que me perdone Mauricio, todo lo que son los líderes religiosos y los políticos se parecen mucho en ese común denominador porque todo te lo prometen el paraíso no para hoy, sino que para mañana. Si tú te fijas el discurso, Y no tenés cómo cobrárselo, decir tú. no, no, ven, dame el 1%, el 10% los evangélicos y todo es para mañana. El paraíso está para ti, te lo prometo yo desde de este lugar, pero todo esto es mañana, no hoy. Cuando en realidad las necesidades, lo que nosotros requerimos hoy, es hoy, pues no es mañana. Y yo creo que, yo honestamente, insisto, muy desde afuera, creo que es tremendamente válido que los los inmigrantes que están acá más de 5 años, con todos los requerimientos que se le exigen, estén y ejerzan su derecho a votar. Porque fíjate que hoy día esto de los países, a mí siempre me ha incomodado mucho las fronteras, porque yo miro el planeta cuando ando en avión y miro la frontera y nunca veo una línea divisoria entre Chile, Argentina, Chile, Perú, no veo ninguna línea, esa línea la inventaron estos mismos señores que nos tienen metidos en este sueño, ¿verdad? Lo más parecido a una crisis de pánico es escuchar a un político, porque la crisis de pánico es miedo o esperar algo que te va a pasar mañana y al final nunca te pasa. Expertos en crisis de pánico, los políticos. Entonces, al final yo creo que es tremendamente válido también desde mi visión la obligatoriedad de un deber, yo lo veo como un deber, es un derecho, obviamente, un derecho cívico, pero también yo lo pongo en el lugar del deber. Y así como Sí. pagan impuestos, como pagan impuestos y como aportan, yo en mi empresa tengo médicos cubanos, perdón, médicos venezolanos trabajando conmigo, gente de otros países, y yo creo que se han ganado el derecho no porque se tengan una camiseta que diga chileno, peruano, venezolano, qué sé yo, sino que simplemente por estar en un lugar geográfico y compartir en el fondo y someterse a las leyes de ese lugar geográfico. Oye, pero Entonces, un poco, Polo, un poco lo que la Guaraquena decía, y lo saco de su columna del Líbero,
eh, que alguna vez Pepe Out, también lo tuvimos por acá, Pepe decía, lo que el gobierno quiere es hacer una ley anti-venezolanos. Eh, ¿Tú lo has sentido de esa manera, Guanaquera, en el sentido de que es anti-venezolano porque son la comunidad mayor y porque se supondría que no debieran votar por alguien muy de izquierda, pero también puede ser que no le guste el candidato de derecha y anule su voto, o como cualquier persona? Eh, yo también me di cuenta que la elección pasada, que también fue para la elección municipal, también hicieron otro cambio del valor para que fuera bien barato, o sea, así como que la multa importara muy en poco, y también tú lo dijiste en la entrevista, la gente se levantó igual a votar y votó casi la misma gente o más que en el plebiscito del 4 de septiembre. ¿Cómo lo ves desde ahí? Mira, yo lo decía en la columna del Libero, con multa o sin multa los venezolanos vamos a votar, porque a nosotros no nos incentiva una multa o no nos desincentiva No es la multa lo que te mueve. no, mira, y ustedes, como lo decía Leopoldo, lo dices tú, desconozco Erika y Felipe, si trabajan con venezolanos. Y digo venezolano y cubano porque somos un testimonio andante del por qué hay que votar y que además valoramos que en Chile sea un sistema electoral transparente. Primero, que aquí se cuentan los votos así, o sea, es una cosa rapidísimo, más rápido que Estados Unidos además, más rápido que muchos países súper desarrollados, con sistemas electorales modernos, qué sé yo. Chile los cuenta rápido, es transparente. Yo he sido apoderada de mesa y de verdad que ves cómo rápidamente se saca el voto, se saca de la urna y se manda el acta de escrutinio y ya se sabe quién. Entonces, a nosotros eso nos incentiva a votar. Además, sabemos el peso que tiene la ciudadanía cuando se une y cuando vota. Independientemente de la ideología, el gobierno que sea, de derecha o de izquierda, no tuviera por qué restringir o estar delimitando el voto cada proceso electoral. O sea, a mí me parece una falta de respeto de los Totalmente. parlamentarios, senadores y diputados que a estas alturas, no estamos hablando del voto extranjero, no se sepa si el voto de los chilenos va a ser obligatorio. O sea, que cada proceso electoral tengan que estar delimitándolo, a mí me parece una falta de respeto. Decía Leopoldo, y lo decías tú también, que entonces es como ser parlamentario es un buen sueldo y están allí. Entonces, claro, y si no se legisla lo que hay que legislar para cada 4 años, sean regionales o sean presidenciales, ahí, digamos, la pantalla, el show de hacer de que tenemos que legislar respecto a esto. Mira, yo estuve esta mañana, estoy todos los lunes en un canal de televisión, no sé si lo puedo nombrar, pero lo importante es que estoy de panelista con el diputado Rubén Oyarzo, que es el presidente de la Comisión de Política Interior, de Gobierno Interior, de la Cámara de Diputados y es quien está, quien está dando en la pizarra para que se discuta este proyecto de ley y él apoya que haya este cambio. Yo le decía, mira, primero se parece mucho a lo que hace Nicolás Maduro y lo que hacía Chávez, cambiar las reglas del juego en menos de 180 días antes. Nos falta hoy en día 120 días para que ocurra el proceso electoral. Segundo, es una falta de respeto que también los chilenos no sepan si va a ser obligatorio o no. Y tercero, lo decías lo de Pepe Out, que lo comentó y yo también lo dije, y incluso la comunidad venezolana emitió un gran comunicado, y sí es de xenofobia porque no se habla de otra comida, se habló de la arepa y del ron. Y el senador de Rementería, con quien además lo digo y lo mantengo, hace aproximadamente en el verano tuve una conversación con él muy, Es muy, diputado, ¿ah? Es diputado. Quiere ser senador, pero es diputado. no, es senador, No, es no, senador, el senador es ahora senador. reemplazó a... A Allende, Ah, a la reemplazó a senadora Isabel Allende. Allende. Tiene razón, Sí, tiene razón. sin elección. Es la pareja de Carlos De Carol Cariola y ahora van como... Es senador por secretaría. sí, sí, senador por secretaría y va de contrincante de Cariola. No entiendo eso si es que van a ir con dos listas separadas, el oficialismo o qué. Pero bueno, incidente aparte, lo había invitado personalmente a él a un homenaje que le hicimos a Ronald Ojeda por el aniversario de su asesinato y había manifestado una solidaridad con la comunidad venezolana por lo acechado que estábamos por el régimen, y ahora sacó ese video que realmente es xenófobo, diciendo que aplaudimos los goles de Soteldo, y por supuesto que los aplaudo, por supuesto, como si Sería gana que La no, Roja po. me puede alegrar también, burlándose del tostador del pan, que si es la tostada de la arepa, cuando
quizás muchos chilenos no lo saben, ese tostador se usa en toda Latinoamérica. En los Andes venezolanos se tosta la arepa andina con ese tostador, eso no es algo solamente de Chile. Y Además que, oye, es cuando no tenía argumento y ocupáis otros temas. Erika sí, Muñoz, usted también está ahí, que la veo como que se la va a comer, diga. Hoy es que igual que gusto Te dio hambre la saludarte, arepa. Guariquena. De verdad, mira, yo generalmente cuando están estas conversaciones, yo soy como el limón de la reunión, ¿cachai? Porque los demás son súper amables, súper simpáticos y a mí me gusta ir al hueso. Yo soy dirigente social, y eres entonces mujer, eres mujer. soy mujer, soy dirigente social en el área de educación hace muchos años. Entonces, uno está en contacto con la gente, uno no ve a la gente a través de la pantalla o la escucha a través de la radio. Yo estoy en contacto con la gente todos los días, nosotros hacemos reuniones, en fin. Hay hartas cosas que se dijeron aquí con las que quizás no estoy tan de acuerdo. Yo entiendo que hoy día sea un derecho que se le entregó a los extranjeros con ciertos requisitos votar. Eso no quiere decir que todos los chilenos estuviéramos de acuerdo con eso, pero es un proceso que se vivió en la ley, que con lo que estuvieron de acuerdo. No es la mayoría de los países del mundo que le entrega derecho a los extranjeros a votar. Son unos pocos, pero hoy 5. día yo he ido, sí, claro, pero yo hoy día he ido ¿cachai? Como aprendiendo que aunque uno no esté de acuerdo con las cosas, puede que le haga bien al país. Ahora, cuando uno está en contacto con la gente, porque no voy a hablar todo lo que ya todos te han hablado, porque es perder más tiempo y generalmente el tiempo en la radio es corto, así que, pero cuando uno está en la calle y uno habla sobre estos temas con la gente, con el ciudadano de a pie, eh, la gente tiene diferentes opiniones respecto a esto, porque aquí hemos hablado solamente de lo que dicen los políticos, los senadores, los diputados, el gobierno, que son los que desgraciadamente toman las decisiones y votan, ¿cierto? Por cosas que a lo mejor muchos de sus electores no estaban de acuerdo. Pero hoy día cuando tú hablas con las personas, con el ciudadano de a pie sobre el voto extranjero, no es que estén en contra del extranjero en sí, sino que mucha de la gente, por desconocimiento, no está a favor del voto del extranjero porque ellos piensan, te voy a transmitir porque yo sabía que tú ibas a estar hoy día, entonces yo compartí este tema de repente con gente en reuniones. ¿Qué le preguntarían a usted? Y una de las personas que tomó la palabra y le decía yo fue vocera, porque todas como que estuvieron de acuerdo, en una reunión me dijo, es que ¿sabes lo que a uno le da miedo? Que en el caso de la comunidad venezolana o en el caso de la comunidad haitiana, por ejemplo, son muchos, muchos los que hay en nuestro país. Es harta gente, es harto eh, venezolano, haitiano que está en nuestro país. Por lo tanto, si tienen alguna incidencia en el voto, y lo que a uno le da miedo es qué tan responsables son al momento de votar cuando ellos siempre están pensando seguramente en algún momento de su vida, apenas cambien las cosas, volver a sus países. Entonces, ¿qué tan interesados realmente van a estar con la línea del candidato por el cual van a votar que le haga bien a nuestro país? No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero Sí, sí. porque uno asume, y puede ser un error, Guarequena, puede que yo esté muy equivocada, o la persona que hizo la pregunta esté muy equivocada, pero uno piensa, y escuchando también al extranjero, es cuando las cosas cambien en mi país, yo voy a volver. Cuando las condiciones sean otras, yo me voy a ir. Más allá de que lo que ustedes hablan aquí, que pagan impuestos, y que nosotros lo tenemos claro, si no estamos hablando de que eso no sea, como también los beneficios que reciben. ¿Me entiendes? Porque los extranjeros aquí reciben beneficios por sobre los que podemos recibir los chilenos, y eso es una realidad. Y no es que seamos xenófobos, es que desgraciadamente las líneas políticas en este país, el gobierno de turno, diferentes líneas políticas, le fueron entregando a través de leyes condiciones que pusieron en desmedro a los chilenos. Entonces no es que seamos xenófobos, es que nosotros queríamos las condiciones igualitarias y no nos resultó en algunos temas. Yo te puedo hablar en educación. ¿Me entienden? En el área de educación nosotros tenemos cientos de madres chilenas que trabajan y necesitan un cupo para sus hijos en los jardines infantiles en ciertos sectores de nuestro país, en ciertas regiones, aquí en la región metropolitana, estación central, y no pueden postular a sus hijos y no los pueden tener en los jardines infantiles porque la prioridad la tienen los extranjeros. Entonces los jardines infantiles están llenos de niños extranjeros cuyas madres sí pueden trabajar versus nuestras mamás chilenas que no tienen con quién dejar a sus hijos para poder trabajar.
Entonces, esas cosas te lo pongo como un detalle, pero No, eso esas da cosas. rabia, claro. Sí, sí, claro, Ya. al chileno o a la chilena que necesita salir a Y trabajar, la que no culpa, tiene red de apoyo. adivina quién tiene la culpa. Entonces, ¿qué le dicen a la chilena, a la mamá chilena? Vayan a llorar a la playa, porque esto, en buen chileno, esto ya es una ley, no hay nada que hacer. ¿Se van a quejar con los alcaldes? No, los alcaldes, es que no puedo, es que esto es la ley, es que ya no hay a quien llorarle. Entonces, en ese sentido, ¿qué le dirías tú a esos chilenos que piensan, pero ¿por qué les van a dar derecho a voto si ellos se van a ir apenas las condiciones de su país cambien? ¿Y qué va a pasar con nuestro país cuando nos dejen quizás un presidente que no era lo que nuestro país necesitaba? Y aquí yo te estoy hablando da lo mismo de derecha a izquierda, yo te estoy hablando Obvio. bien sin visión política ideológica. Ya. Entiendo lo que estás transmitiendo y trataste de ser lo más nítida posible. Y sí, yo también siento que hay un sentimiento de rabia por el peso que cargo por la injusticia, que no solamente en migración, Chile tiene una sociedad muy injusta en varias cosas. Y además hay una ola migratoria que crece del 2018 para acá, donde también eso aumenta. Y tú bien lo decías en educación. En educación es donde más se ve porque por ley hay algunos sectores, algunas comunas donde la prioridad en colegios, en jardines infantiles, la tienen los extranjeros y no los niños nacionales. Eso es así. No pasa en más otro rubro. No pasa en salud porque dicen que los consultorios están llenos de extranjeros. Llegamos a la misma hora. A mí me pasa. Yo soy FONASA y voy a la matrona. Si llegas a las 6 de la mañana, 5:30, agarras los primeros 30 cupos. Seas chilena, seas colombiana, venezolana, peruana, haitiana. Si vaya a llegar a las 8, no. Que esté más lleno ahora de gente extranjera, sí, pero es como si Chile hubiese aumentado la tasa de natalidad, que está muy por debajo. O sea, es una Sí, sí, pasa en realidad. otra área, ¿eh? Es, Para no es- es interrumpirte una, en otra área pasa, después te lo voy a contar. claro, y eso pasa. Ocurre mucho que la gente dice son muchos y pueden decidir el presidente. Los venezolanos, el padrón electoral en su 100%, solamente el 5.1% es extranjero. De ese 5.1% extranjero, 1.13 es venezolano. La comunidad más grande, que es el 1.29 creo, es la peruana. O sea, si alguien puede aquí decidir más, mover más la aguja, son los peruanos más que nosotros. Lo que pasa es que el peruano es piola y calladito. Y el venezolano hace mucha bulla. Y eso es lo que pasa, que el venezolano está en un programa, está hablando, te está diciendo, porque lo decía, somos un testimonio andante y más joven que el cubano, digo, en el proceso Sí, histórico sí, de dictadura. obvio. El cubano está más cansado y se dedica hoy en día a trabajar, porque si tú agarras, así como hoy preguntaste a chileno, pregúntale a cubano, ¿qué va a pasar si gana Jara? Calladitos van y se van. Lo mismo pasó en Venezuela. Llegó Chávez, calladitos se fueron, sin hacer mucha bulla, porque el régimen ya les ha penetrado más su forma de comunicarse y el miedo, y también es como, también una parte de, yo también creo que es un tema de autoprotección. Digo, me encargo de pagar, de hacer mi pyme, mi trabajo, y ya está, y no me meto en política. El venezolano todavía no lo ha aprendido, porque vamos para 30 años de dictadura, pero todavía no hemos llegado a las 3 décadas. Y no, ya estáis luchando todavía con Y ganas, ojalá, sí, después de 75 años no te dan muchas ganas de seguir luchando, claro, y, los cubanos y la tienen. juventud tampoco quiere, o sea, se quiere ir nomás de Exacto, Cuba. la juventud está en otra, pero bueno, son procesos sociológicos, cronologías Mm. sociológicas que nosotros tenemos. La gente cree que somos muchos y vamos a marcarlo, como les digo, somos el 1.13% del padrón electoral. Eso es menos de 175.000 personas. Eso somos nosotros los que tenemos derecho a voto. Ocurre que sí, ciertamente hacemos mucha bulla y sonamos mucho y estamos todo el día hablando de política. Somos una comunidad políticamente muy activa. No sé cómo vamos a hacer dentro de 15, 10 años. Quizás no, o quizás sí, no lo sé, pero hoy en día es así. Y eso es lo que creo que hay, Erika. Y sí, yo entiendo y comparto que hay mucha rabia. Hay rabia de lado y lado. Hay rabia Obvio. del lado del chileno que dice, o sea, por culpa de estas personas no estoy teniendo la vida que yo consideraría. Lo hablaba en estos días en la Municipalidad de Estación Central y me decía que también hay mucha rabia de las personas que viven en barrios de Estación Central y decían, yo vivía en mi casa, yo pensé que iba a criar mis nietos, que no iba a tener este montón de edificios, ahora lo que veo son edificios llenos de inmigrantes. Entonces,
eso da rabia. Y también al extranjero que cumple su deber, como paga los impuestos, también le da rabia sentir que estorba en un país al que quiere. Y en un país, Chile, se han hecho encuestas, no la tengo ahora en la mano, cuando la tenga te la puedo mandar, Mauricio, pero hay encuestas que Chile es uno de los países donde los venezolanos menos piensan en devolverse a Venezuela en caso de que haya un cambio. Para O empezar, sea, de me primera consta, cambio porque la calidad de vida que tenemos acá, aunque está muy insuperable. deteriorada en los últimos Sí. 4 años, no va a ser ni cerca ni de la Venezuela, aunque se vaya Maduro en 15 años. Y Bueno, porque pues, si eso no ya me tienes trae- hijos chilenos que te dicen guata, sí. te dicen fome, que quieren salir con los chiquillos, o sea, y llevarlo a Venezuela no se van a acostumbrar. Y eso no es solamente Venezuela, sí han sido procesos, hay muchos chilenos que Sí. todavía están en Venezuela y no se quieren devolver. Allá están sin luz, sin agua, sin nada y se quieren quedar en Venezuela. Oye, sí, yo por eso te hablaba, te hacía la pregunta porque estamos hablando del voto extranjero en general, no solo los venezolanos, pues sí te hacía la pregunta en general. Solo porque hay que dejarle espacio a los demás también para que hablen, pero solo para aclararte algo, Guarequena. Hace unos años atrás, en el gobierno de la presidenta Bachelet, ella trajo unas familias sirias y generó como una comunidad siria, te estoy hablando de 200 que llegaron. ¿Y por qué lo sé? Porque yo soy originaria de la quinta región y estas familias se trajeron en la quinta región, en Calera, y se generó como una comunidad y a ellos se Siria. les entregó casa propia, te estoy hablando de 200 familias, mientras teníamos chilenos que llevaban años ahorrando para ganar un Linda. subsidio para tener su casa propia. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú me dices, ¿se hace solo en educación? No, si se hace en otras áreas dependiendo del gobierno de turno. Entonces se hace en otras áreas que se tiende a pasar por arriba del chileno y a diferencia de quizás como piensan otros panelistas, para mí esto es como tu país es tu hogar. Entonces cuando uno, y siempre yo doy este ejemplo, es tu hogar. Cuando en tu hogar tú tienes para alimentar a tus 5 hijos, bien, tú haces solidaridad, ¿cierto? Con lo que puedes para tener a tus 5 hijos bien. Pero si los vecinos te meten en su casa a vivir a 5, 10 o 15 o 20 niños más, ya no te da para atender a tus 5 hijos y además a los hijos de los vecinos. Yo veo así los países también. ¿Me entiendes? Pero, Yo te ¿sabes estoy qué? haciendo un análisis súper básico. Ojo, que yo no estoy diciendo que tengamos problemas con los extranjeros. Lo que yo estoy diciendo es que la mirada política de los gobiernos de turno a veces son erradas y terminan dañando el convivir de los países con su gente, ¿cierto? Con su gente, con sus compatriotas y los amigos vecinos de otros países que puedan venir y tener quizá una buena vida igual que los que están. Por esos Eh, errores que se cometen de los gobiernos de Erika, turno. A eso solamente. lo que tú ves, sí, un poquito también para despedir a Guaraquena que nos estaba acompañando hoy día. eh, ¿Pero a por qué ver, la yo creo estás que la echando? culpa, ¿Por qué la estás echando, Mauricio? no, porque la invité media hora y porque sé que No, tenía pero otras si cosas está, que hacer, no que ¿cómo, sé. cómo lo estás pasando acá con nosotros? Puedes Bien, quedarte, bien, bien. Sí, puedes hablamos, quedarte. hablamos hasta las 21, pero bien. Sí, ya, Ah, por eso ya me pasé 15 minutos, por eso mismo que no quería abusar de ella. ¿Sabes que la culpa la tienen los políticos que, como tú decís, generan esos conflictos innecesarios porque no dice ser así? La culpa no la tienen las personas que vienen inmigrando, como lo hicieron capaz, si queréis irte a los años 70 y 80, cuando los chilenos tuvieron que irse de Chile, también fueron recibidos en otros países con beneficios, muchas veces pasa. Y lamentablemente aquí en Chile fue un desorden, un despelote como siempre, no fue ordenado, porque la gente que entró correctamente y entró antes, no pasó lo que pasó el último tiempo. Y también se asumía mucho la delincuencia y se asumió mucho la delincuencia, está muy semejante al lado de Venezuela y no de Perú, no de Bolivia, y son malos acá, en Venezuela, en Cuba, en cualquier lado. Entonces, Donde sea. objetivamente, yo ahí cargarle de repente a las mismas personas, yo creo que es más culpa, como siempre, para variar, que cargarle a los políticos que hagan leyes correctas, como tú bien decías, Erika, la gente se ha sacado la cresta para tener su casa, para tener sus niños en la escuela o en algún lugar, y claro, si no se lo explicáis, no le enseñáis, no le hacía una forma de recibirlos, lógicamente las personas quedan, ¿cómo se llama?, muchas veces dañadas. Don Felipe Vidal, ¿usted alguna pregunta que quiera hacer a doña Guaraquena o la quiere despedir? Ya que está, ahora No, pudiste conectarte. no, está bien, está bien. Me imagino me imagino, bueno, de las cosas que dijiste, hay un punto que es esencial al final,
que ninguna comunidad extranjera puede establecer diferencias electorales. Y la verdad que me imagino, tú sabes que a ustedes han sido utilizados políticamente tanto por la derecha como la izquierda en Chile. Y dependió del momento. Y dependió digamos, de las situaciones, de las circunstancias políticas en las cuales se vivieron. Entonces, claro, hoy día este tema ha tomado más auge porque, claro, está en un periodo electoral, donde efectivamente hubo una Y no debería modificación ser. respecto al tema del voto obligatorio, pero en cada elección se va a tener que definir a través de la norma eh, lo que significa la multa y todo eso. Entonces, bueno, son cosas que pasan en Chile, lamentablemente. Bueno, Kena, muchas gracias por haber estado con nosotros, ¿ah? Muchas gracias, muchas gracias. Éxito Su en casa. todo. Un gusto conocerte, Gusto. Guaraquena. Gusto. Chau, chau. Que estés muy Chao. bien. Ya. Ahora podemos Bueno, pelarla. don Polo. No, Don Polo. ahora podemos pelarla. Oye, Pero Me ¿viste encanta el Polo, viste siempre la repasadita? ¿Viste la repasadita que nos pegó la Erika, Polo, no? sí, yo primero Bien. discrepo completamente. La Erika nos tiró ahí a los que ¿Por hablamos qué? solo por radio y televisión, Yo soy pero te voy a contar. yo trabajo circunstancialmente en un programa de radio como este, en otra radio y circunstancialmente en un programa de tele, pero yo por esencia soy un reportero. Yo me nutro de la gente, del pueblo, del Y ciudadano. yo, Yo estoy todo el escúchame, espérate, tiempo mira, escuchando, Oye, pero si recibiendo. yo no dije nada. Entonces, sí, solo No, ella, fue un buen punto, fue un es la buen que punto. recoge, Fue un solo ella punto. es la No, que pero yo, recoge el sentir no. No, pero oye, tu de, sentir es muy de la gente. lógico. No, Tu pero es que lógico, yo no oye, quise Yo soy decir un pobre, eso. Yo no quise soy un decir, pobre yo no reportero quise nomás, decir Erika. eso. No, para no, los Yo soy un amigos que nos están cronista de la viendo y que nos están realidad, escuchando. Erika. oye, y Los yo que te voy nos a están contar, viendo y nos están escuchando no fue ese el tema. Lo que yo quería no, está plantear bien. es que oye, todo siempre, mucha alegría, mucha felicidad, todo es muy bonito, así como sirvámosle todos los pasteles, pero no le mostremos que se nos acabó el azúcar. No, po, hay que hacerle preguntas más al hueso, que no toda la gente está de acuerdo, que todo está, O ustedes están sea, bonitos, la tantas la flores, hay que única que hacerle hizo preguntas. la única que hizo pregunta fuiste tú, pero bueno, en fin. oye, ¿Qué no, quiere pero decir, yo don quiero, Polo? Es quiero, que yo quiero, quería no quiero, preguntarle eso, pero ya. Muy bien. No voy a yo estar Pero más quiero, con siempre usted en tiene el que programa, pegarle voy un a cambiar de guadañazo familia. al pobre obrero. yo te quiero contar que me sentí con lo de la Erika, como que me movió al piso Oh, pero por favor, ¿qué ha de mi hecho? trabajo profesional, porque Pero, yo te voy a decir, yo por y más que lo que dijo, circunstancia, ¿cómo lo dijo, no, Polo? No, claro, no, Claro, fue sí, con Ah, pero es que ustedes son cizaña. súper. timbre, No, pero es que yo lo que quise decir es que ustedes se mueven Está a ahí otro bien, nivel. No, no, está no lo muy dije. bien. no, Tiene pero toda mira, la Ustedes se razón. mueven La a otro pregunta es muy nivel. buena. No, no, la no, pregunta fue muy bien hecha. Muy bien pero hecho. mira, No, sí, la pregunta fue buena, pero es importante Muy buena. decirlo, que yo Entenderlo. circunstancialmente, igual que Felipe, me toca pero estar en los la otros dos radio por ahí Lindorfo, Erika, de en, pregunta en, nada. en un ¿Cómo? programa de... Oye, soy pesado, apagáis la tele y después criticáis. No Es puede una pregunta, ser. pues eso no fueron ninguna pregunta, pues eso fueron afirmaciones, sogas de lomo, ¿Cómo? pregunta, la Erika. La única que preguntó fue la Erika. Oye, supimos exactamente que Erika, el padrón electoral es en taller de 1,2% entrevista, nomás. un 7. Guaso y Polo, un 1. bien, Reprobado el ramo. Diga nomás, don Polo. No, básicamente le quería decir a la Erika que nosotros, particularmente, voy a hablar no por Felipe, por mí, circunstancialmente me toca estar en programas de radio y televisión, pero todo mi trabajo social, el farmacéutico, lo hace en el mesón de la farmacia. Y ahí tenemos un yo lo contacto El con Jaucarana, el todo. ¡Esa! Jaucarana. yo lo tengo ¡Chin, chin! Sí, ¡Chin, claro. chin! Oye, no, oye, eso te lo vamos a cobrar. Pero esta cuestión no es chacota acá. El en el mesón de la... Diga Jaucarana. dónde, diga dónde, en cuál lugar. ¿Cuál es la Farmacia nueva Madre que Tierra. abrió? ¿Cuál es Le la Bueno, hago madre llegar tierra la que abrió propaganda. nueva? no, Farmacias Madre Tierra. claro, en la que me pongan, yo trabajo como farmacéutico y ahí uno tiene una labor de Sí, po. Sí, farmacovigilancia, una labor sí, social, claro. así que eso. Y no, y Sí, básicamente claro. yo, y bueno, y para sumarle un poco más a la Erika, yo particularmente siento, Erika, que nosotros los seres humanos, de un punto de vista más antropológico, de repente somos más manoseados que este grupo de extranjeros en Chile, porque en el fondo yo siento que ellos tienen todo el derecho a votar, absolutamente todo el derecho a votar, más allá que en 2 o 3 años más se vayan de Chile, porque en 2 o 3 años más también tú te puedes ir de Chile.
y se puede ir Felipe, y me puedo ir yo, y todos nos podemos ir de Chile, nadie te tiene amarrado a un lugar. Nosotros tenemos a lo mejor un mayor arraigo porque están nuestros parientes cercanos, pero ellos están creando red, están creando parentela. Y el tema de la elección, uno vota por autoridades que van a administrar tu presente. Nosotros vamos a ser administrados durante 4 años por un señor o una señora, no lo sabemos todavía, y tienen todo el derecho, porque ellos están viviendo hoy día acá. Entonces, te vuelvo y repito, el que mañana se vayan los extranjeros no tiene ningún sentido desde mi visión. La Está culpa bien. no la tiene ellos, la tiene la ley, si fuese el caso. O sea, es válido, oye, es válido porque ya me hicieron tanto bullying que les voy a responder. Punto uno. No, me Punto uno. encanta. Tu pregunta me la han hecho siempre, u- le encuentro la razón. Deja Ustedes que son hable, personas que se mueven, ya, ustedes son personas que se mueven a otro nivel. abajo o Porque por arriba, eso ¿qué hablé Justo se de congeló. para ¿Ah? arriba, para Ahí arriba, volvió. para arriba, de Plaza No, Italia querido. para arriba. Yo me muevo Pero con el como dirigente ¿por qué lo social para estás abajo. Le discriminando? estoy haciendo una broma, le Yo estoy soy haciendo de una broma. San Y punto dos, Bernardo, que eres y mala. punto dos, yo es totalmente válida tu opinión, Polito. Yo la respeto, no la comparto, porque es válido también que opine diferente. Muy bien. Yo no soy partidaria, fíjate, nunca he sido partidaria del voto al extranjero, pero es un tema personal. Yo soy súper patriota y quizás, claro, no he desarrollado esa solidaridad tan amplia, soy un poco egoísta en esa área, y he tenido que aprender cómo abrir un poco mi mente en referencia a los derechos de los extranjeros en nuestro país. Yo siento que quizás como yo, hay mucha gente, por eso a eso les decía yo en referencia que uno está con el dirigente social en la calle, hay gente que de plano no, o sea, no y no, eh, y no ha costado porque los políticos de turno no han hecho la pega bien, sino que como Totalmente de muy acuerdo. bien dijo el Felipe, y ahí yo me saco el sombrero ante nuestro profesor, como muy bien dijo Felipe, la izquierda y la derecha ha utilizado a los extranjeros de acuerdo a cómo le ha convenido, y eso ha hecho que la gente chilena no entienda perfectamente el sentido del aporte que son los extranjeros en nuestro país. ¿Me entiende? Entonces, porque lo hablamos la otra vez, cuando se habla de delincuencia, con lo que pasó ahora con el sicario, se vuelve a poner en la palestra que los extranjeros y los venezolanos y vienen y matan y son sicarios y no sé qué. Chuta, pero si nosotros hemos tenido también ladrones toda la vida, también hemos tenido gente que mataba, porque también tenemos delincuentes, ¿me entiendes? Pero este como uso político que se hace del extranjero ha dañado la imagen que el pueblo chileno tiene referente al extranjero, que no era el mismo de antes, porque como antes era menos, y como muy bien dijeron ustedes, en una época de nuestra historia, los chilenos que se fueron a hacer patria a otros países les fue bien, entonces teníamos otra visión del extranjero en nuestro país, pero hoy día eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque los políticos han hecho este uso como para un lado y para el otro. Ahora, yo lo único que no me gusta, y voy a ser súper honesta con ustedes, y no lo quise mencionar por ser respetuoso delante de la invitada, pero, y lo digo ustedes saben que yo soy sin filtro, eh, a mí no me gusta que se haga Ella o la Gonzalo victimización, Feito. El a mí único, no me gusta que se haga el no me único gusta feito que se acá haga eres tú, Felipe. victimización del extranjero, que quede bien claro. No me gusta que Feito, se haga victimización del extranjero, de ninguna colonia no, extranjera. No me gusta que se no. victimice. Yo siento que eso hacen, que cuando de repente entrevistamos, no, no nosotros, pero se entrevistan, hay canales de televisión cuando han mostrado cosas de los extranjeros tendiendo a Ay, victimizar al extranjero por lo que vive en Chile. ¿qué Y canales? eso no Diga está nombre y bien. apellido, periodista, de línea editorial, horario, programa, todo. Diga, ¿qué? No, porque de repente en los Ya, canales, pues juégatela, mira, pues hace un no, tiempo, valiente. Ajá. bueno, oye, si la otra vez tú ponías Canal 13 cuando, ¿se acuerdan que entró una turba Sí. y No, golpeó Canal a 13 una no. No, Canal venezolana 13 y la no. Ya, mataron y no sé censurado, no, qué? Ya, Canal 13 no. No, el no, 13 matinal en la mañana tú ponías no. todos los canales de televisión, el Canal 13, el Mega, el Nacional, todos los canales estaban hablando de lo mismo, victimizando a la persona que habían matado porque Ah, era menos mal que no extranjera, fue el canal. que por eso la atacaron, porque era extranjera. Y no fue el tipo loco que entró con la turba de gente con la que estaba y la golpearon. Y no hubiese sido extranjera, le hubiese pasado idénticamente lo mismo porque el tipo loco que la mató. O sea, la golpearon hasta eso. Entonces, yo voy a cuando se victimiza y se toma el discurso de la victimización de que porque son extranjeros sufren ciertas cosas, No, eso no es yo creo que no motivo. Sí. está bien, Ni lo porque uno ni lo exacerba otro, ni lo ni uno lo ni lo uno ni lo otro. otro, Por Erika. ninguno de los lados. Pero Totalmente de también, acuerdo. pero también, pero Ni la también, y yo me xenofobia. revelo frente a eso,
me revelo frente a eso. Primero, nadie me ha preguntado, pero lo digo igual, yo estoy en absoluto desacuerdo con el voto extranjero, absoluto Pero desacuerdo. Chile es una bueno, que anomalía. participé en el programa, Y pues Felipe, no segundo, partimos. no, pues sea lo mismo, dale callar por lo que yo opino. Y lo segundo es que también hay Felipe, una esas absoluta palabras, francés. falta de respeto Tan coloquial. y hay una absoluta discriminación y también esconde una xenofobia brutal el que ahora en los temas de periodismo policial, explico para que la gente entienda, el periodismo policial dice relación con homicidio, asalto, incendio, porque El incendio de está dentro medianoche, de el el de espectro medianoche. policial. Eh, se habla de Se focaliza, participaron extranjeros, claro, y es genérico. como si la nacionalidad fuera relevante del delito. Y el delito lo puede cometer un extranjero, un nacional, un albino, un crespo, un rubio, un moreno, un trigueño, y eso también es xenofobia. Díganme lo que me Sí. digan, pero hay Estoy de algunos acuerdo medios de contigo. comunicación que lo están utilizando mucho. Y eso, lamentablemente, lo único que logra, lo único que se obtiene con eso, lamentablemente, es odio. Y el odio, sabemos cómo empieza, pero cómo Da igual. termina, bueno. Don Polo levantó la manito. Sí, la voy a bajar de inmediato, pero voy a dar mi opinión, un poquito retrotrayendo lo que explicaba Erika, que yo quería ponerte un ejemplo con respecto al derecho que tiene el extranjero en la casa. Cuando tú decías que tú tienes 2 hijos o 3 hijos y luego el vecino viene que es extranjero con 15 hijos y se pierden los derechos y qué sé yo. Yo creo que ellos tienen todo el derecho mientras están viviendo en la casa. Si son invitados, obviamente, y vienen de paso a tu casa, sí, perfecto. Pero si están en tu casa, el mejor ejemplo que yo siento es el de la Angelina Jolie, muy amiga de Felipe Vidal, y que esta chica tiene 5 hijos, 5 hijos. Sí, era- 3 son adoptados, 3 son extranjeros en ese hogar, y 2 son biológicamente hijos de ella y que son biológicos, porque entiendo que son gemelos. Felipe conoce más la historia, pero bueno, sería súper injusto que al momento de irse de paseo el fin de semana se le pidiera la opinión a los 2 hijos biológicos nomás, y no a los 3 extranjeros, a los 3 hijos adoptados. Entonces yo creo de repente que el extranjero en Chile es un hijo adoptado que está en esas condiciones y que al ser adoptado en nuestro país, porque así lo dictaminó, no sé, Piñera en su momento, Bachelet, ¿no? Otro con la familia Siria, qué sé yo, o el que ha sido la autoridad, son hijos adoptados y tenemos que darle los derechos de cualquier otro hijo aun cuando son adoptados. Esa es la razón del por qué yo creo que es tremendamente importante que validemos la opinión de voto al momento de las elecciones para este grupo de extranjeros que hoy día está acá. Mira, lo Totalmente de vergonzoso, acuerdo, Polo. Leopoldo, totalmente de acuerdo, pero ojo, yo lo que hice mención fue a que Mm, cuando en el hogar no se tienen las condiciones para recibir, la Angelina Jolie le sí. chorrea la plata por todos lados y gracias a Dios puede Bueno, adoptar si quiere 10 hijos y es Bueno, válido y le hablemos de aplaudo. Rafa Lo, Aranea. lo Hablemos que de yo Rafa estoy Aranea, que hablando, tiene. lo que yo estoy hablando es no, de la cantidad de ¿Quién te recursos que dijo a se ti tienen que el para Rafa recibir. Aranea, Eso hablé, no y de no quién te dijo a recibirlo. ti que el Rafa Hablé de Aranea que le quién chorrea la estaba a plata? cargo, de que quién estaba a cargo No, tuviera las condiciones económicas para recibir. Eso fue lo que hijo, yo dije. no, pero está hijos. bien, pero la figura, lo que yo te quería decir, los derechos. Sí. No, Yo sí lo siento, entiendo, la de figura. verdad, yo Pero la siento, oye, pregunta es, ¿por quiero qué terminar Chile con es una una, anécdota, pero Polo, ¿por qué Chile es cortita. una anomalía? Pero está bien, pero después la anécdota. ¿Por qué Ya, Chile es gracias. una anomalía? No, le dicen anomalía porque son 4 o 5 países que Por tienen eso, esta pero ¿por qué? flexibilidad. Pero 5, está bien, pero la 5. pregunta 5, es, por eso, ¿por por qué eso. el De hecho, resto Uruguay de más los, de 10 años deben estar. pero por qué el resto de los países Ah, no y Chile sí? ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué Chile? Por Mm. una cosa absoluta y totalmente electoralista y populista. Nada pero más. podéis cambiar Eso la es ley todo. a 7 o 10 años. Corta, es Ojo, corta. O sea, toda Felipe. la otra explicación y toda la otra majamama Pero y toda Felipe, la si tú le otra amplias el cartas al plazo, director, y todo eso es pero oportunismo te hago político. una pregunta, te hago una pregunta. ¿A Porque, 7 o 10 porque a años, los venezolanos, cómo lo tomáis? ¿Igual? no te escuché la No, pero pregunta. gracias. Si fuera a cambiar la ley y fuera a 7 o 10 años, ¿lo tomaría igual? ¿Nunca tienen derecho a votar según tu pensamiento?
¿Cómo? No entendí la pregunta. Pasa palabra. ¿Puedo hacer la No anécdota entendí la antes que se pregunta. acabe el tiempo? No, Antes te que se acabe el pregunté, tiempo. es de 5 años hoy día la ley, así se fijó. Si se modificara la ley y fuera a 7 o a 10 años, que es discutible totalmente, las personas que llevan más de 7 o 10 años en Chile, también, ¿nunca tú pensás que un extranjero tendría derecho a votar en Chile? No sé, tendría que buscar, tendría que verlo, no sé. No sé, pero lo que yo sí sé es que esta discusión es netamente política electoralista, ¿no? Sí, y está mal hecha, y es como las UEFA que lo hagan a 4 Y meses de la elección, Chile, eso y, es una y vergüenza. nosotros, y nosotros nos hemos acostumbrado a que todas las cosas tienen que ver con circunstancias. Y nunca se piensa a largo Totalmente. plazo, siempre se piensa en cómo yo saco Cortoplacista. beneficio, cómo saco yo. Pero eso en el fútbol no es así, ¿no? No, no, Oye, no, en el fútbol no es les así. ¿Cuál es la cuento, anécdota, Polo? es cortita y De su simpática. viaje. Yo tengo un Ojalá nos cuñado. riamos, sí, pues, sí. No, bueno, es que la risa depende Creo cómo que como lo dice que es entiendas, pero simpática, lo o sea, tenemos encontré. que reírnos Mira, obligatorio. yo tengo un cuñado que se ¿Ya? llama Mario Flores. Él es ¿Ya? ingeniero y en un momento dado se fue a Venezuela. Y en Venezuela hizo su carrera profesional y la hizo muy bien. Él creó toda la parte de ingeniería del centro comercial Tamanaco de Caracas. No sé si conocen para allá, pero un lugar precioso lo hizo No. este chileno lo hizo. Y él es asesor de varias, ¿cómo se llama? Otros países, Aruba, qué sé yo. Bueno, cuento corto, mi cuñado Mario Flores, después de décadas y décadas en Venezuela, de toda la prosperidad que él pudo tomar, decidió por la inseguridad y el revoltijo político venirse a Chile. Y me llama por teléfono y me dice, Polito, acabo de llegar a Chile, me acabo de instalar hoy día, jueves 17 de octubre del 2019. Estoy feliz acá en un departamento en Providencia con Pedro de Valdivia, y estoy con la No, sí, Tere, Italia. mi señora, entonces te quiero invitar por si puedes venir la próxima semana a comerte unas arepas con nosotros. Y yo le dije, Marito, Chile abre con toda la tranquilidad de este pacífico país, abre los brazos para recibirte como un hijo pródigo de vuelta. Y coordinemos mañana, mañana coordinamos qué día la próxima semana te voy a visitar para cenar. Esa es la historia, pero por lo menos dos se rieron, pues Felipe, no te va a hacer reír a ti que tenés Y se carepalo. juntaron, y se Nunca, juntaron después. No, pero el departamento de él, en Viña. nunca, no, pues sí. Nunca Y fue. después, no, y después Nunca vino el fue. COVID, y después, mira, el pobre, eso, y después vino el COVID, me Murió. acuerdo, no, el tipo, Mario, hoy día está de vuelta Pero ya ¿cómo? en, Felipe, ¿cómo tanto? Ah, no, volvió a tiene, Venezuela, ya. se volvió a Venezuela, dijo, Ah, oye, volvió. no, porque dijo, bueno, Venezuela está mucho más tranquilo que acá, po. El tipo llegó acá y me dice, no, antes de ponerme a votar, me dijo, me voy a votar allá, que allá está mucho más tranquilo, paisa, me dijo, y se fue, ya está, tiene una Oye, casita en Río Chico, por si algún día quieren ir a la playa cerca de Caracas. ya, Pero esa es la ya. historia, la anécdota, el Siempre quise pobre. conocer las playas venezolanas, dicen que son maravillosas. Jueves Mm. 17 de octubre, llegó a las 16 horas a Chile, esperanzado de terminar sus días acá. Y ahora lo tienes allá comiendo arepa en Y el Caracas. viernes 18 le estalló en la cara. Ahora, con todo respeto, lo que se vive en Venezuela comparado con lo que se vive en Chile, No, nada que Yo no, ver. mira, yo te voy a contar algo. perdóname, pero no. Mira, a mí y a Alejandra nos llamó mucho la atención porque estuvimos nosotros en Turquía hace poco con ella y en uno de los viajes que hicimos, todo el grupo que iba con nosotros eran venezolanos. O no todos, pero la gran mayoría, un 60% del grupo que íbamos a andar en estos globos aerostáticos eran venezolanos y nos llamó mucho la atención porque no es barato andar en estos globos aerostáticos y todo, y les preguntamos y ellos hablan una realidad que nosotros desconocemos. Yo no he vuelto a Venezuela desde hace, no sé, 20 años, yo creo que la última vez que fui a Venezuela, las playas más lindas están en las islas, a propósito, Los Roques, por ejemplo. Y la Margarita. Sí, pero un grupo de islitas que se llaman Los Roques, que es lo que yo te recomiendo. Pero bueno, y eran venezolanos, Felipe, y yo le decía con Alejandra, oye, explícame, porque lo que nosotros entendemos de Venezuela es que ustedes no tienen ni para comer. Y ahí andaban
felices, me dicen, no, eso es una historia, qué sé yo, y todos hablando de historia. No sé si serán de los acomodados venezolanos, porque en todos los países hay gente de a pie, como dice Mochati, Obvio. y hay otra gente que es Sí, política. claro. Pero hambruna como hay en Cuba, no hay en Venezuela. Ahora, Cuando sí, yo a digo no Cuba, hay, eso no sí, significa que no hayan bolsones de Ya, hambruna, eso, porque obvio. a mí me claro, tocó, deben haber, sí. pero el problema venezolano no es precisamente ese. No, Yo faltan No, pero yo 35 tengo, Problema años más. económico, efectivamente, Estoy de acuerdo contigo. pero el problema en Venezuela es, digamos, no es exactamente ese, el de la no, pero hambruna. sí En ese, no, Cuba, o en sea, pueden Cuba, haber, oye, pueden haber muchos más, pero yo tengo una familia venezolana que amo mucho, que llevan 5 años acá en Chile, que han vuelto, algunos de ellos a Venezuela, y el problema, por ejemplo, para ellos más grande y lo que a ellos más les asombra es el sistema de salud, porque aquí ellos van a un consultorio y la mamá le dan los remedios para la presión, los remedios para esto, los remedios para la diabetes, y no tienen que pagar ni un peso, los operaron todo gratis por FONASA, no sé qué, mientras que allá en la clínica hay un doctor que te ve y te dice lo que tú tienes, pero te dice claramente que no tienes ni un remedio para nada. Y si tú te enfermas, Así tienes que es. ver cómo consigues los medicamentos para tratarte en el hospital si es algo por lo que tienes que estar hospitalizado. Entonces ellos me cuentan una realidad allá, por ejemplo, el tema de la salud es horrible, no tienen nada, literal, nada. ¿Me No, entiendes? Quizás no hay hambruna, pero hay otras me líneas, otras consta, me cosas que lo consta. hacen Oye, a ellos pues si arrancar. yo no estoy pero si, Erika, pero viste que no me Sí, po, escuchaste. ¿Cuándo dije sí te yo, escuché, no es cuándo la dije hambruna, yo que sí no te habían encuentro la otros razón. problemas? Lo que yo dije es No, que pueden haber bolsones, pero el gran problema venezolano no es la hambruna como lo es en To- Cuba. eso. Claro. que es la Sí, por eso violencia, acabo de decirte. yo No te creo, estoy discutiendo, al contrario, estoy diciendo que tú tienes razón, que hay es otros el problemas, delito, como por ejemplo, di el ejemplo de la salud, pero estoy confirmando lo que tú estás diciendo. pero que es el No delito estoy allá en peleando Venezuela. contigo, Felipe, no quiero pelear contigo. No, Felipe, pero el problema ya que el delito, ¿no? En Venezuela, tú dices lo delictual, Falta tiempo. Todavía no ha el- quebrado como Cuba. o la Lo, represión, como, lo de Venezuela es lo que dice la Erika, el desabastecimiento, Mm. eso es Cuba las también. libertades, hay persecuciones. Pero claro, insisto, hay bolsones. Yo, digamos, he conversado, he leído, he visto, hay bolsones y pueden haber. Uno también podría decir en Chile también hay bolsones de hambruna, en Obvio, por Brasil supuesto. también hay Sí, bolsones de claro. hambruna. Sí. Digo, pero digo, el problema fundamental del ciudadano de a pie Tú decís, venezolano es no es una cosa en la todo el país. violencia, el desabastecimiento, eh, La persecución digamos, política. la persecución que es brutal. Eh, Ujú. Sí, Total. claro. bueno, como son las dictaduras, digamos. Bueno, yo creo que en Así tal cual. Venezuela, a mí me ha tocado vivir en ambos países, en Cuba y en Venezuela. Yo creo que en Venezuela el delito, ¿cómo se llama esto? Como las Sicariato. asociaciones delictuales, este crimen organizado es severo, Tendrá agua. es tremendo, es tremendo. Esa es la única gran. El resto es muy parecido a Cuba-Venezuela, Sí, pero el delito En Cuba organizado. dicen que, yo no he estado nunca en Cuba, pero por lo que he escuchado y que lo Tampoco. que he leído, delitos prácticamente no hay en Cuba. No hay, porque hay una represión policial tremendo. Yo una vez Claro. conocí en Cuba, a mí me invitaron a la celebración de los 500 años de La Habana. Entonces conocí a un chico fuera del hotel y nos pusimos a conversar y él, la represión, como él se manifestaba, porque estuvo preso y todo, me tomó el labio y se puso ahí contra la dictadura y se lo tatuaban en sus bocas, porque no tenían otra manera de Sí. demostrar su malestar frente al gobierno, cual es tremenda la represión policial. Yo creo, pero por otro lado, a mí me tocó vivirlo, como te digo, tengo parientes en Venezuela, es el crimen organizado. Eso es tremendo. Yo creo Por que ese es eso tenemos que luchar en este país, tenemos que luchar en este país y saber elegir autoridades que luchen Ay, pero no se abiertamente contra enojen. el crimen organizado, liberar nuestro país de eso que también nos ha entrado como un cáncer. ese es el Ya. cáncer, ese es el tremendo cáncer. Bueno, ¿Viste que tenéis toda la razón? en medida que los fiscales no hagan la pega y los jueces los dejen libres, da lo mismo el cambio de gobierno. Ya. Don Guaso, don ¡Oh! Erika, doña Erika, don Polo Moreno, esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen bien, nos reencontramos mañana. Hoy qué Chao. entretenido programa. Besito, buen Adiós. martes. Rico verla.